Sientes que las situaciones son mucho más intensas para ti de lo que son para el resto de las personas. De repente dices, cuando hay mucha gente te sientes abrumado, los ruidos muy intensos te dan durísimo, los olores te afectan o de repente necesitas un espacio para retirarte, sentirte más tranquilo. Si es así, es posible que tengas características de una persona paz, una persona altamente sensible, lo cual tiene sus pros y sus contras, y precisamente estos son los temas que queremos abordar el día de hoy en nuestro podcast Mente Sana Tips. Yo soy Blanca Mari Sánchez, tu anfitriona, y te invito a que tengas a la mano papel y lápiz porque vamos a explorar el mundo de las personas paz. Bienvenidos. ¿Te identificas con ser una de esas personas que sienten mucho más intensas las emociones, o que estás en un lugar y te quejas de, uy, huele muy fuerte o ese ruido está muy elevado, y las otras personas como, no, está normal, no, no siento que sea tan intenso? O estás viendo una película y terminas llorando por la película y los otros como, ok, no pasa nada. Pues resulta que hay una tendencia en el mundo en el que el 30% aproximadamente de las personas tenemos, porque yo también, algunas de estas características. Entonces hay un tema que está como rondando mi cabeza, y es cómo entender el potencial también que existe en las personas altamente sensibles, de que no necesariamente tiene que ser un obstáculo, una barrera y un limitante, sino que también puede haber unas grandes posibilidades. Y por eso quise que hoy, para el episodio 123, nos tomáramos una pausa para revisar de qué va todo el tema de las personas paz. Cuando tú eres una persona altamente sensible, tu cuerpo y tu mente responden de una manera más intensa al mundo que te rodea. ¿Qué quiere decir esto? Un sonido que para otra persona es normal, a ti te incomoda. Pueden haber olores, sabores, palabras, comentarios que pueden afectarte mucho más. Y esto puede ser tanto físico como mental y emocional. Y acá hay algo interesante, y es que todos hemos evolucionado de una manera diferente, y nuestro cerebro tiene unas particularidades en las que incluso hay evidencia de que la genética influye en la propensión a que seamos altamente sensibles. En una investigación del King's College de Londres, empezaron a identificar qué hacía que algunas personas pues fueran mucho más sensibles, y por medio de la psiquiatría molecular identificaron que hay una diferencia sustancial en la manera en la que todas las personas procesamos la información y las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos altamente sensibles, tenemos una mayor susceptibilidad a las influencias que tiene el entorno. Y estas pueden ser heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, incluso con los temas epigenéticos. Pueden haber unos marcadores que hayamos heredado generación tras generación y que hagan que de una u otra manera estemos respondiendo con una mayor intensidad a los estímulos del entorno. Cuando escuchamos hablar de las personas paz, la tendencia es a verlo como algo negativo, como algo limitante. Pero si nos observamos, todos nosotros somos sensibles a ciertas cosas, hace parte de la naturaleza humana. Pero cuando empezamos a entender que las personas paz tenemos un cierto nivel de sensibilidad diferente, esto no necesariamente tiene que ser un rasgo de personalidad limitante. Como todo en la vida, trae desafíos, pero trae muchas fortalezas. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es revisar un poco como la información que hay en torno al tema, para saber si tú también aplicas para ser una persona sensible o no lo eres. Nota mental, solamente el 30% estamos ahí como clasificados. Lo primero que quiero que pienses es, ¿alguna vez te han dicho, es que eres demasiado sensible, o pues no deberías pensar tanto las cosas? O que tú pares y digas, oiga, sí, como que lo rumio un poquito, como que le doy un poco de vueltas a esta situación, y a veces eso como que me afecta. Que es súper importante tener claro, el ser una persona altamente sensible no es un diagnóstico clínico, no está por allá en el DSM-5 con el que los psiquiatras y psicólogos nos ponen diagnósticos.
pero sí es una característica de personalidad que cada vez la vemos más, tanto en temas clínicos como cuando estamos hablando de las neurodivergencias, que yo creo que muchos somos neurodivergentes por ahí. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando tú empiezas a decir, listo, entonces, ¿será que ser altamente sensible es difícil? ¿Será que es un bloqueo? ¿Será que es algo que está grave? Pues resulta que la doctora Linda Silverman, que es la directora del Gifted Development Center, ha hecho investigaciones en las que ha visto que tener una alta sensibilidad está relacionada con tener una alta capacidad cognitiva. Sí, así como suena. A veces tener una mayor capacidad cognitiva no es tan chévere porque como puedes procesar muchas cosas, pues también te puedes ir al otro lado a verlo todo con la visión terrorífica. Y eso hace que a veces nos sintamos sobrecargados. ¿Qué pasa? Ay, hay tanto ruido, hay tantas cosas, hay tantas personas, hay tanto de cualquier cosa que nos sentimos sobreestimulados y necesitamos una pausa para volver a la calma. El que quise venir a hablar de este tema fue en parte porque me estoy viendo una serie en Netflix que se llama Geek Girl y la chica es altamente sensible. Entonces es súper pila, súper brillante, pero hay muchos estímulos que de repente la abruman, como nos pasa a muchos cuando somos altamente sensibles. Pero detrás de todo el tema de ser personas altamente sensibles, como nos gusta en este podcast, hay toda una investigación científica. ¿Qué nos explica? Todas las personas tenemos como un rasgo de sensibilidad, pero está en diferentes niveles. Unos más altos, otros nivel medio, otros nivel más bajo. Y hay un investigador muy interesante que se llama Michael Plus, que en la Universidad de Queen Mary de Londres ha estado como midiendo, analizando ese continuo que existe en torno al tema de la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son con mayor tendencia a tener una baja sensibilidad y otras mucho más alta. Por lo general, en el medio hay cada vez menos personas. Entonces, lo de ser sensible se debe en gran medida, como lo hablamos ahora, a nuestros genes y en otra a las pautas de crianza, la forma como los papás, los maestros y las personas de nuestro entorno impactaron en nuestras creencias. Pero cuando empezamos a decir, ok, y cuando hacen estas investigaciones de gemelos idénticos, ¿qué pasa? Que en gran medida el entorno juega un papel determinante, pero no solamente a nivel de conductas, sino a nivel de epigenética. Cuando los gemelos idénticos estuvieron expuestos a espacios de personas con regulación emocional, espacios seguros, espacios donde se sentían cuidados, amados, era menos probable que llegaran a desarrollar la alta sensibilidad. Cuando estaban en entornos más amenazantes, desarrollaron la alta sensibilidad. Entonces, miren que hay muchas diferencias cuando estamos hablando de lo que sucede en el cerebro de las personas altamente sensibles y lo que sucede en el cerebro de las personas con baja sensibilidad o lo que decimos en neurociencia, un cerebro típico. ¿Qué podemos decir de el cerebro altamente sensible? Uno es muy creativo, muy adaptativo, tiene la capacidad de integrar información del pasado, del presente y tener como perspectivas hacia el futuro. Entonces, este 30% de personas que de repente tenemos como un sistema nervioso más sensible puede tener cuatro diferencias frente a las personas promedio. El primero, tu cerebro responde distinto a la dopamina, a ese químico del deseo, de la recompensa, de la búsqueda, hace que tú quieras ir persiguiendo esos estímulos. Entonces los genes que están relacionados con la alta sensibilidad hacen que tu cuerpo procese diferente la dopamina. Incluso en este momento todavía hay muchas investigaciones porque no es contundente lo que se ha encontrado. ¿Qué pasa acá? Las personas paz están menos, digamos, orientadas a buscar recompensas a corto plazo y recompensas externas. ¿Qué quiere decir esto? De que te va a motivar mucho menos el que te den
el ascenso, el aplauso o la estrellita. ¿Por qué? Porque sientes mucho más placer, mucha más satisfacción cuando logras, digamos, alcanzar algo a nivel interno, regularte, tener una buena idea, aportar, transformar el mundo, ayudarle a alguien. Y eso hace que te sientas como conectado con la trascendencia, que te sientas conectado con el aportar, con el ayudar, con cómo eres más empático frente al otro. Entonces, de repente, cuando paras y dices que mis estímulos son de que me senté, medité y me sentí súper feliz, o salí a correr y me pareció lo máximo, o tuve una conversación profunda con alguien y esto me llevó a sentirme en un nivel de satisfacción muy alto. Segundo, queridos míos, compañeros que tenemos la tendencia a hacer paz, nuestras neuronas espejo son más activas. Nos conectamos mucho más fácil con la otra persona. Esto nos ayuda a entender el entorno, esto nos ayuda a comprender mucho más las emociones que el otro está viviendo, a decodificarlas. Ah, bueno, y seguramente alguno por ahí está diciendo, oiga, Blanca Mary, acláreme el tema de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las encargadas de que nosotros modelemos conductas de otras personas. Contagiamos las emociones, influimos y somos influidos. Entonces, puede que en este momento tú estés siendo influido por la manera en la que yo te estoy hablando o las personas que están en tu entorno. Y acá hay algo muy importante y es que muchas de las conductas que nosotros tenemos, como la empatía y la compasión, están mediadas por ese sistema. Cuando hay una mayor actividad en nuestras neuronas espejo, esto significa que somos más empáticos. Pero aquí me toca hacer una pausa y decirte algo. Hay personas que entran o que entramos en agotamiento por exceso de empatía, de que nos conectamos tanto con el dolor del otro, de que nos conectamos tanto con esa necesidad que terminamos realmente sintiendo. En una investigación que hicieron en el 2014, por medio de imágenes cerebrales funcionales, resonancia magnética, encontraron que las personas paz tenían una mayor actividad en las áreas del cerebro que están relacionadas con el procesamiento social y emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que ves a alguien que necesita algo, que ves a alguien en una situación difícil y tú realmente sientes no solamente el interés, sino el deseo y la necesidad de poder ayudarlo, de poder reducir el dolor y el sufrimiento. Entonces, estas neuronas espejo, que son un superpoder para decodificar al otro, pues se pueden volver un poquito complicadas cuando de repente estamos sintiendo muy intensamente la emoción de la otra persona. Ahorita más adelante vamos a hablar de cómo podemos regular. Tercero, realmente vivimos las experiencias de una manera mucho más intensa. ¿Por qué? Porque en la parte frontal del cerebro hay un área fascinante que se llama la corteza prefrontal ventromedial. Y esta es el área que conecta muchos sistemas de las emociones con los valores, con el procesamiento de los datos sensoriales que recibimos. Cuando se dice que las personas altamente sensibles procesan de una manera mucho más profunda las emociones, es porque justamente en esta parte del cerebro hay mucha más actividad. Aunque todavía no conocemos 100% el papel que tiene esta corteza, pues definitivamente está asociado con la regulación emocional y con la manera en la que nosotros vivimos las situaciones. Aunque las personas puedan experimentar emociones de una manera mucho menos intensa, cuando tú tienes este rasgo de ser paz, como que es más profundo, como que es más intenso y hace que tenga un efecto mucho mayor y mucho más sostenido en tu vida de lo que lo tienen las personas promedio. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de las neuronas espejo, el poder experimentar de una manera tan vívida estas emociones hace que sientas dentro de ti como la conexión con tu alrededor. Si estás en un espacio de paz, de tranquilidad, en el bosque, no solamente lo piensas, sino que realmente lo sientes. Cuando estás en una situación de estrés, de bloqueo, de hostilidad, también
vas a sentir intensamente cómo esto resuena en tus emociones. Es posible que te sientas como, yo no sé si eso se llama como tener superpoderes o que la intuición está muy desarrollada. Para las otras personas, eh, hay situaciones que son como normalitas, como promedio, pero para ti te das cuenta de cosas que no, que la otra gente no se da cuenta, decodificas la información muy fácil, sabes que algo está pasando. Y eso sucede porque muchas áreas del cerebro que tienen que ver con la interacción y con la parte social se activan cuando estás en grupos con otras personas. Con estos estudios de imágenes cerebrales que te estaba contando, se encontró que hay una mayor actividad en un área que se llama la corteza cingulada y la ínsula. Las dos están denominadas como el asiento de la conciencia y es la que nos permite entendernos, entender al otro, empezar a decodificar imágenes, sonidos, gestos y hacer que socialmente pues tengas muchas más capacidades. Entonces, ¿cuáles son los poderes del cerebro altamente sensible? Acá hay muchísimas cosas que podríamos decir, pero algo que tenemos claro es que este cerebro está afinado para ser mucho más sociable, para conectar, para ayudar, para potenciar al otro, pero también te permite como entender que necesitas trabajar en no absorber las emociones de los demás, que tienes que trabajar en poner un límite, en saber distinguir entre lo que tú necesitas y lo que necesita el otro. Entonces, te voy a contar 5 señales para que tú decodifiques si de pronto por ahí tienes un rasgo como yo de ser una persona sensible. El primero es, no puedes con la violencia, con la crueldad de cualquier tipo. Yo sé que como humanos no nos gusta la violencia, pero para mí, por ejemplo, especialmente el maltrato a los animales, a las personas adultas, las personas hostiles, estas películas sangrientas, cero. Creo que me abruman y me desgastan. Segundo, de repente compartes mucho tiempo con personas que vienen y te cuentan la vida. Eres el terapeuta de tus amigos. Entonces te cuentan cuando están tristes, cuando tienen problemas y ese exceso de empatía que de repente hace parte de las personas paz, hace que te desgastes y que te quedes pensando en cómo le ayudo, qué puedo hacer. Tercero, cuando tienes la presión del tiempo encima, te abrumas, te da la gastritis, te da la migraña, te da la acidez. Recuerda que no siempre todas las personas que tenemos un rasgo paz cumplimos con todas. Por ejemplo, a mí este no me pasa, pero conozco muchas personas que se abruman y se paralizan. Cuarto, necesitas espacios de silencio, de calma y de tranquilidad. Y no porque seas introvertido, sino que de repente cuando estás en un lugar oscuro o un lugar con tranquilidad o estás en la naturaleza, te vas al mar, todo esto disminuye la estimulación, calma tu sistema nervioso y te recarga de una manera infinita. Quinto, piensas de una manera muy profunda, como que reflexionas frente a las experiencias, frente a las personas, frente a los retos y te puede llevar en algunos momentos a que entres en ansiedad. Bueno, no, aquí hay muchos más rasgos que te puedo contar, como el que los ruidos fuertes te abruman, los sonidos, el que siempre estés pensando en cómo aportar, cómo ayudar, o que te cueste un poquito aceptar los cambios. Porque es importante como entender si hay un rasgo paz, no para que nos peguemos el rótulo y digamos soy esto, pero sí para entender cómo transitamos la vida, eh, cómo afrontamos las dificultades, cómo afrontamos los retos y qué acciones podemos tomar para poder equilibrarnos mucho mejor, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Es muy importante que nos tatuemos en el alma las fortalezas de las personas paz, la empatía, el que conectas con el otro, el que puedes identificar lo que siente, pues te puede hacer un gran líder si eres un paz. ¿Por qué? Porque hace que identifiques la necesidad del otro. Segundo, ese es mi superpower, la creatividad. Como identificamos más detalles, tenemos más redes neuronales, vemos más vívidamente las cosas y eso nos ayuda a entender desde otras perspectivas, a buscar otras alternativas y hacer asociaciones más interesantes. Tercero, inteligencia sensorial. Podemos captar
olores, colores, matices, sensaciones, texturas del entorno que nos puede permitir, por ejemplo, para el caso de los atletas, que hay un montón que son paz, poder actuar mucho más rápido, poder hacer jugadas mucho más inteligentes. Cuarto, profundidad de pensamiento. Como pensamos más profundamente, esto nos puede ayudar a conectar los puntos entre el pasado, el presente y el futuro. Incluso un amigo que conocemos, Steve Jobs, era altamente sensible. Por eso era que podía idear a ese nivel. Y el quinto es la profundidad de la emoción. Cuando tú te haces cargo y dices, ok, tengo la capacidad de identificar los cambios sutiles dentro de mis emociones, esto te va a llevar a que puedas desarrollar más fácil un alto nivel de agilidad emocional. Hay que hacer la tarea, por supuesto. No es tan fácil, no es tan, para nadie es fácil, pero esto te puede convertir en un gran líder, en un gran coach, en un gran mentor, deportista, cuando tú logras identificar las necesidades, entrenar tu sistema nervioso y actuar desde la conciencia. Entonces, ¿qué acciones como que tenemos que tener muy en cuenta? Necesitamos calmar nuestro sistema nervioso. Cuando somos paz, tenemos altos niveles de ansiedad, de sobrecarga sensorial, de estrés, y las emociones difíciles nos impactan duro. Pero cuando ya hemos dado, ya hemos como identificado, más bien, cuando ya hemos identificado estas características, podemos decir, bueno, y entonces, ¿cómo lo regulo? ¿Qué es lo que puedo hacer para mantener el equilibrio? Y aquí hago una cuña publicitaria sin la menor vergüenza. En mi libro, De ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados, hay un plan de 8 semanas que lo pensamos inicialmente para sanar la ansiedad, pero no solo es para la ansiedad, es para equilibrar el sistema nervioso central. Entonces, cuando tú tomas estas herramientas y las comienzas a aplicar, ves cómo te cambia la percepción de la realidad y la vida. Entonces, te voy a compartir algunas de las que tengo ahí. Una, busca señales de sobreestimulación. Entonces voy a estar en un concierto donde va a haber mucho ruido. ¿Qué hago? Me voy a ubicar en un lugar donde el sonido no sea tan fuerte de frente. Me puedo poner algodones para que el impacto sensorial no sea tan abrumador. Puedo ubicarme en una salida cerca. ¿Para qué? Para que yo sienta confianza, tranquilidad y no me sienta abrumada y en peligro. Si me hago en un lugar muy lejano, en medio de toda la multitud, puede que me sienta más incómoda y no lo disfrute. Si sé que voy a estar en un lugar donde hay muchos niños, hay mucho ruido, bueno, entonces, ¿cómo voy a manejar la situación? Me voy a tomar la pausa en algún momento, me voy al baño, camino por otro espacio, como prepararte para esos momentos de mucha estimulación para que no te abrumes. Lo segundo que puedes hacer es tómate un descanso cuando te sientas sobreestimulado. Lávate las manos, cierra la puerta, camina por un lugar más tranquilo, haz una pausa para respirar, tómate un vaso de agua, colócate audífonos con sonidos tranquilizadores. Yo amo una función que tienen mis AirPods y es el silenciar. Cuando estoy en un aeropuerto que hay mucho ruido, busca estímulos relajantes, ejercicios de terapia somática, respiración, qigong, sentarte a escuchar los pájaros, sonidos del agua, imágenes, incluso las puedes poner en la pantalla de tu televisor o del computador, imágenes de paisajes, así que te tranquilices mucho más. Tómate tiempo para disfrutar, para reírte, para escuchar. A mí me encanta el humor, para escucharte un podcast gracioso, para hablar con una persona que te haga sentir alegre, para armar un rompecabezas, para pintar, para dibujar, para hacer cosas que de verdad disfrutes. Si tienes hijos, para irte a jugar con tus hijos o con tu sobrino. Entonces, cuando empezamos a entender todo esto, tenemos que ser claros en algo. No es una condición que te haga ni más débil, ni más frágil, ni que te tengan que tratar con pincitas. No, para nada. Eso de eres demasiado sensible es una manera peyorativa de hablarles a las personas que de repente tienen la capacidad de entender el mundo de una manera diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de ejemplos de personas muy top, como el mismo Bruce Springsteen, que cuando era niño, la gente le decía, ay, esto es muy debilucho. Y resulta que tenía una gran capacidad para la música. Entonces, cuando llegamos y paramos y decimos, afortunado o desafortunadamente,
esta es la realidad en la que vivimos, de necesitar parar, tranquilizarnos, respirar. Los ejercicios de mindfulness van súper bien para ti, el arte terapia, la pintura, el dibujo, las artes marciales, todo esto que te permita cuidarte más, sin compararte con el otro, sin sentir que eres un fracaso, afrontando el estrés de una manera optimista e inteligente, de qué puedo hacer para estar en mayor calma, qué puedo hacer para cuidar de mi salud mental, qué puedo hacer para generar un mayor número de experiencias positivas en mi vida. Entonces espero que esta conversación que tuvimos hoy sobre este tema, pues te invite a explorar un poquito más, a conocerte, a reconocer todas estas posibilidades que hay detrás de ser una persona altamente sensible y a cuidar mucho más de ti. Me encantó este espacio. Por favor, déjame tus comentarios, los leo todos. Me gusta mucho. Uno, que me recomienden temas. Este lo hice por recomendación de una persona. Dos, que me dejen las preguntas. Y tres, que lo compartes con otras personas. Acuérdate que mi propósito de vida es cambiar el mundo una neurona a la vez. Por eso estoy aquí contigo grabando este podcast. Espero que te guste mucho. Te mando un abrazo enorme y nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto. Chao.